llamé al amante de mi esposa infiel y le dije, directa y sin rodeos, ahora me voy a divorciar de esta esposa infiel. Al otro lado de la línea, silencio. Podía imaginar la expresión de su rostro, la sorpresa, tal vez incluso un toque de pánico. Él no se lo esperaba, lo sabía. Pensó que tenía tiempo, que la situación estaba bajo control, que mi esposa seguiría viviendo su doble vida mientras él cosechaba los frutos prohibidos en secreto. Pero decidí arrancar el velo y exponerlo todo, sin previo aviso, sin dudarlo. Y cuando le contó lo que le dije, ella se escandalizó, intentó buscarme, llamarme, hablar, suplicar. Pero ya había tomado mi decisión. Ella simplemente no sabía lo que vendría después. Lo que nadie sabía era que estaba cansada de ser la última en enterarse, de ser la que sonríe siendo engañada. Las miradas de compasión, las palabras dichas a nuestras espaldas, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Y por un tiempo realmente no lo supe. Pero una vez que lo descubrí, fue como si una cuchilla afilada hubiera atravesado mi pecho, desgarrando cada fibra de mi ser. Podía sentir la traición corriendo por mis venas como veneno, quemando cada parte de mí. Era como una droga tóxica, invadiendo mis pensamientos, contaminando mis sueños, transformando mi vida en una repetición de escenas de pesadilla. La amaba. Amaba profundamente, tal vez incluso ciegamente, y lo sabía. Y aprovechó. Durante meses me mintieron, como si mi confianza no valiera nada, como si el amor que le di fuera dinero que pudiera gastar en otra parte. Pero la peor parte no fue la traición en sí. Lo peor fue el plan. Descubrí que ella tenía la intención de salirse con la suya, pensando que yo aceptaría todo pasivamente, tal vez incluso en silencio. Ella creyó que sería un divorcio pacífico, una división de bienes y listo, todo quedó resuelto. Ella pensó que yo no lucharía por nuestros hijos, que simplemente me haría a un lado para permitirle seguir su vida junto a él, sin interferencias. Pero ella estaba equivocada. No había nada pasivo en mi dolor y no tenía ninguna intención de ser cordial con quienes tiraron nuestro matrimonio a la basura. En ese momento supe que si había algo que aún podía hacer era luchar. Lucha por lo que realmente importa y hazle sentir cada consecuencia de su elección. Cuando finalmente la enfrenté y le dije con firmeza, voy a obtener la custodia total, vi que la sorpresa llenaba sus ojos. Ella no esperaba eso. Ella no esperaba que yo, que siempre estaba tranquilo y conciliador, cambiara las tornas de esa manera, que usara lo que sabía para cambiar el rumbo en su contra. Intentó discutir, intentó utilizar la misma dulzura que le había funcionado tan bien antes. Por favor, no hagas esto, dijo, con la voz casi temblorosa. Podemos resolver esto de otra manera, sin luchar, por nuestros hijos. Pero vi a través de sus palabras, cada una cargada de manipulación, tratando de convencerme de dar marcha atrás. Sabía que su amante no se comprometería a crear una familia que no fuera la suya. Sabía que su vida se desmoronaría si se veía obligada a afrontar todo esto sola. Y no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Ya lo di todo una vez, respondí fríamente. Esta vez sentirás lo que es perder. En el tribunal, las cosas solo empeoraron para ella. Las pruebas estaban todas ahí, la traición, las mentiras, los mensajes intercambiados, las malas excusas para justificar las noches fuera de casa. Todo quedó expuesto, sin filtros. Me aseguré de mostrar quién era ella realmente, para que todos pudieran ver qué tipo de madre quería ser, mientras hacía de amante en su tiempo libre. Se le cayó la máscara y vi cómo se le caía la sonrisa. Era una batalla que ella no estaba lista para pelear, y con cada nueva audiencia, vi crecer la desesperación en su rostro. Pero lo que más me sorprendió no fue su reacción. Fue la reacción del amante. Intentó alejarse cuando vio hasta dónde iban las cosas. Pensó que podía simplemente desaparecer, dejar todo atrás y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero cuando insistí en enviarle una copia de los documentos a su trabajo, detallando todo lo sucedido, él también tuvo que afrontar las consecuencias. El escándalo fue más de lo que pudo soportar y poco a poco su confianza fue desapareciendo. No era el tipo de hombre que enfrentaba problemas, sino que huía de ellos. Y ahora estaba acorralado. La ironía de todo fue que mientras ella intentaba desesperadamente mantener una apariencia de control, su vida se desmoronaba a cámara lenta. Lo vi en cada gesto,
en cada intento fallido de sonreír cuando nos cruzábamos en la sala del tribunal. Ella pensó que yo exageraba, que era cruel, pero no hacía más que defender lo que quedaba de mi dignidad y proteger a mis hijos de una vida construida sobre mentiras. Y ahora, aquí estamos. Ella está del otro lado, mirándome como si yo fuera el villano de esta historia, sin darse cuenta de que ella fue quien diseñó este escenario. Me pregunto qué estará pasando por su cabeza. Si se arrepiente, si realmente cree que valió la pena. O si, en el fondo, todavía espera que me rinda, que simplemente lo deje pasar y siga adelante, como si las heridas fueran a sanar solas. Pero las cosas no terminarán así. Esta vez no. Porque hay algo que ella aún no sabe. Algo que cambiará este juego para siempre. Ya no soy el hombre que ella pensaba que podía engañar, manipular o descartar a voluntad. Me convertí en alguien a quien ella nunca imaginó enfrentar. Y cuando esto termine, ella será quien estará sola, mientras yo estaré con lo que realmente importa. Y ese último movimiento, ese que ella nunca verá venir. Pero, ¿qué pasó realmente para que todo llegara a este punto? Bienvenidos a nuestro canal. Aquí dejamos una cosa muy clara, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero revelan una verdad innegable: la traición destruye vidas, destruye familias y deja profundas cicatrices. Así que prepárate para una narrativa intensa e impactante que revelará las consecuencias de las decisiones equivocadas y el impacto devastador de la deslealtad. Toma un respiro, y buena historia. Jake siempre ha sido un hombre metódico, de esos que se enorgullecían de mantener una vida estable y predecible. Para él, cada detalle contaba, y tal vez fue esa atención minuciosa lo que lo hizo tan bueno en su trabajo como ingeniero civil. Había vivido durante más de una década en la misma casa espaciosa de Austin, donde construyó su vida con Emily. Su matrimonio, para los forasteros, parecía sólido e impecable. Los amigos solían comentar que parecían una pareja perfecta, siempre tomados de la mano en los eventos sociales, con sonrisas sincronizadas que daban la impresión de una armonía envidiable. Emily, a su vez, era el tipo de mujer que todos admiraban. Carismática, simpática y con una facilidad casi mágica para hacer amigos. Trabajaba como diseñadora de interiores y se había ganado una buena reputación entre los clientes más ricos de la ciudad. Elegante, con un gusto refinado y una capacidad innata para transformar cualquier espacio en algo acogedor y sofisticado, era solicitada para proyectos de alto nivel, lo que la hacía estar siempre en movimiento. Jake solía bromear diciendo que ella podía ver la belleza donde nadie más podía verla, y tal vez eso era lo que tanto amaba de ella, la forma en que Emily veía el mundo a través de una lente colorida y vibrante. Se conocieron a una edad temprana, durante un evento de networking al que Jake había asistido de mala gana, presionado por un compañero de trabajo. Emily estaba allí para ayudar a organizar el evento y, aunque estaba ocupada, terminó encontrándose con Jake mientras llevaba un arreglo floral. La incómoda interacción pronto se convirtió en risas, y de ahí surgió una conexión que crecería con el paso de los años. La diferencia de personalidades, que podía separar a otras parejas, fue lo que las unió más. Jake era reservado, observador y tranquilo, e Emily, llena de energía, curiosidad y luz. Se equilibraban mutuamente, o al menos eso creían. Sin embargo, con el paso de los años, la vida pasó factura. La rutina se impuso, trayendo consigo responsabilidades, compromisos y la sensación de que el tiempo pasaba demasiado rápido. Jake se sumergió cada vez más en el trabajo, a menudo traía proyectos a casa y revisaba planos e informes a altas horas de la noche. Emily, por otro lado, se vio cada vez más involucrada en proyectos de diseño, viajando constantemente a reuniones con clientes fuera de la ciudad. La distancia entre ellos no era física, sino que se manifestaba en pequeños gestos, en silencios que antes eran cómodos y ahora parecían incómodos. Para Jake, había un creciente sentimiento de nostalgia, un anhelo por tiempos más simples. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando pasaban las noches juntos en el sofá, discutiendo planes para el futuro, soñando despiertos con los viajes que harían, con la casa que renovarían y transformarían en la casa de sus sueños. Pero ahora, estas conversaciones parecían haber sido reemplazadas por diálogos breves y rutinarios, siempre sobre lo que había que hacer o resolver, casi nunca sobre lo que los hacía sentir vivos. Pero se negó a creer que algo andaba mal. Después de todo,
tenían una vida buena y estable. Sus finanzas estaban en orden, ambos tenían carreras sólidas y la casa en la que vivían era un símbolo de éxito, resultado de años de arduo trabajo. Emily seguía siendo la misma mujer encantadora y todavía se sentía afortunado de tenerla a su lado. Pero había algo en sus ojos, un brillo que él ya no podía descifrar. Ella estaba allí, pero parecía distante, y Jake luchaba por entender por qué, a pesar de que todo parecía estar bien, había una incomodidad subyacente que no podía ignorar. Emily, por otra parte, vivía en una realidad paralela. Recordó lo atento que era Jake en los primeros años de su matrimonio, cómo la hacía sentir especial, con pequeños gestos que parecían espontáneos y llenos de amor. Pero poco a poco esto cambió. Siempre estaba ocupado, distraído y parecía haberse asentado en la idea de que su matrimonio era algo estable y seguro, inmutable. Y para Emily, esta seguridad que alguna vez fue un consuelo se convirtió en una jaula invisible. Anhelaba algo más, algo que la hiciera sentir viva de nuevo, como cuando era joven y todo parecía posible. Pero no sabía cómo decirle eso a Jake sin parecer ingrata o egoísta. A veces, ella intentaba reavivar esa chispa, sugiriéndole viajes de fin de semana o cenas románticas, pero Jake siempre parecía tener una excusa, algo más que terminar en el trabajo o un compromiso que no podía posponer. No lo vio como un problema, para él, eran solo fases, periodos de mucha actividad que pronto pasarían. Pero para Emily, cada negativa era una pequeña derrota, una confirmación silenciosa de que su mundo se estaba reduciendo a una lista de tareas y responsabilidades. A pesar de esto, ella no se rindió. Ella continuó preparándose para él, preparando sorpresas con la esperanza de que tal vez, una de esas noches, Jake la mirara como antes, como en los primeros años de matrimonio. Y aunque todavía amaba a Jake, había un vacío creciendo dentro de ella, un espacio que las flores y la cena no podían llenar. Fue este vacío lo que Emily intentó ocultar de todos, incluida ella misma. En fiestas y eventos sociales era la anfitriona perfecta, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable para todos. Y, sin embargo, cuando se apagaron las luces y los invitados se marcharon, se encontró sola, incluso cuando Jake estaba a su lado. Se preguntó si él alguna vez se daría cuenta de lo mucho que lo necesitaba, de lo mucho que deseaba que él simplemente detuviera todo y la abrazara, como solía hacer. La primavera pasada, Jake decidió renovar su patio trasero. Era un proyecto que había estado posponiendo durante meses y parecía un buen momento para hacer algo especial, algo que a Emily le encantaría. Pasaba los fines de semana estudiando paisajismo, eligiendo plantas y flores que coincidieran con el estilo que le gustaba a Emily. La idea era crear un jardín que fuera un refugio, un lugar donde pasar tardes juntos, bebiendo vino y recordando por qué se enamoraron. Pero a pesar de todo su esfuerzo, Emily parecía distante y respondía cortésmente pero sin entusiasmo. «Es hermoso, Jake». «Gracias», decía, y luego se daba la vuelta, como si tuviera que ocuparse de algo urgente. Mientras Jake trabajaba en el jardín, Emily pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, con proyectos que requerían largos viajes y reuniones. Ella siempre salía apurada y regresaba tarde, y Jake se acostumbró a preparar cenas solitarias en la mesa para dos. En el fondo, quería preguntarle qué pasaba, quería entender por qué parecían vivir vidas separadas, pero no sabía cómo empezar. Temía escuchar una respuesta que no podría soportar. Entonces, permanecería en silencio, esperando que todo se resolviera por sí solo. Y así, los días siguieron pasando. Jake invirtió tiempo y energía en el jardín, como si pudiera plantar nuevas raíces que sustentaran el matrimonio, mientras Emily buscaba una manera de llenar el vacío que crecía en su interior. Y lo que ambos no sabían era que, en medio de todos los intentos y silencios, una tormenta se estaba formando en el horizonte. Una tormenta que pronto transformaría sus vidas de una manera que ninguno de los dos podía predecir. Jake estaba en la sala de estar, con las manos manchadas de tierra y sosteniendo una taza de café aún caliente. Había pasado la tarde en el jardín, ultimando los detalles que pensaba que harían sonreír a Emily cuando los viera. Se encontró pensando en cómo habían cambiado las cosas entre ellos y un fuerte sentimiento de frustración se instaló en su pecho. El jardín estaba casi terminado, y aunque era un proyecto que había planeado como regalo para ella, sentía que todavía faltaba algo. No podía identificar exactamente qué era, pero era como si cada flor plantada, cada arbusto cuidadosamente colocado,
no fuera suficiente para cubrir la creciente distancia entre ellos. Emily se había ido temprano esa mañana, alegando que necesitaba reunirse con un cliente importante. Ella siempre tenía una agenda ocupada y últimamente parecía que cada vez que Jake intentaba acercarse, había una excusa lista para distanciarse. Ella nunca dejaba de responder a sus mensajes, pero sus respuestas eran breves, directas, y a veces él se encontraba mirando su teléfono celular, esperando que ella le enviara algo más, algo que no había llegado en mucho tiempo. En los últimos meses, Jake ha comenzado a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Emily parecía evitar el contacto visual cuando hablaban, y cada vez que él intentaba sacar a relucir algo más profundo, algo que requería más que un «está bien», ella desviaba el tema. Era como si estuviera ocultando algo, una preocupación que no quería compartir, y eso le inquietaba. Intentó no pensar en lo peor, pero era difícil no dejar volar su imaginación cuando sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. Esa tarde, mientras organizaba las herramientas en el cobertizo, Jake recibió una llamada inesperada. Era un amigo del trabajo, con quien no había hablado en meses. La voz al otro lado de la línea sonaba vacilante y Jake pronto supo que algo andaba mal. Después de unos minutos de pequeña charla, el amigo finalmente dijo: «Jake, no sé cómo decirte esto, pero alguien me dijo que vieron a Emily con otro chico, en un restaurante al otro lado de la ciudad». Y no parecía una reunión de negocios. Jake se quedó en silencio y su teléfono móvil se deslizó entre sus manos sudorosas. Quería reírse, quería negarlo, decir que eso era imposible. Pero algo dentro de él sabía que no podía ignorarlo. La mente de Jake daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, mientras su amigo, nervioso, intentaba calmar la situación. Tal vez fue un error, tal vez fue un cliente. Solo pensé que debería saberlo. Esa conversación lo atormentó por el resto del día. Cuando Emily regresó a casa al final de la noche, él observó sus movimientos como si estuviera buscando señales de algo que no había visto antes. Parecía la misma de siempre, tranquila, incluso cariñosa. Pero ahora todo lo que hacía parecía calculado, cada gesto, cada sonrisa. Jake intentó sacar a relucir el tema, sutilmente, comentando que le gustaría pasar más tiempo con ella, tal vez irse el próximo fin de semana. Emily sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y dijo que le encantaría, pero que tenía un proyecto importante que requeriría toda su atención durante los próximos días. Esta respuesta lo hirió de una manera que no esperaba. No fue solo la negativa, fue la forma en que lo dijo, como si estuviera leyendo un guión que ya había memorizado. Jake decidió no insistir, pero la duda ya estaba plantada y crecía cada día. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si la mujer que amaba, a quien había elegido como su compañera, realmente vivía una vida paralela. El fin de semana siguiente, mientras Emily afirmaba estar ocupada en una reunión de emergencia, Jake tomó una decisión que nunca pensó que sería capaz de tomar. Él la siguió. Tomó el auto y esperó afuera del lugar donde ella había dicho que estaría. Durante largos minutos permaneció allí, observando la entrada, tratando de convencerse de que no encontraría más que una oficina vacía o, como mucho, un grupo de colegas discutiendo ideas. Pero cuando vio a Emily irse, acompañada de un hombre que nunca había visto antes, sonriendo y riendo como si el mundo exterior no existiera, algo dentro de él se rompió. Siguió a la pareja desde lejos, con el corazón latiéndole salvajemente y las manos temblando sobre el volante. Se detuvieron en un restaurante, un lugar discreto donde a nadie se le ocurriría buscar a alguien que quisiera esconderse. Jake se quedó allí, dentro del auto, observando a Emily y al hombre sentarse, intercambiando miradas que no había visto en años. Era como ver una película de terror, donde la escena se desarrollaba en cámara lenta y sabía que estaba a punto de ver algo que cambiaría todo, pero no podía apartar la mirada. Después de casi una hora, la pareja salió del restaurante y entró en un hotel cercano. Fue en ese momento que Jake sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ya no había lugar para excusas, ya no había lugar para fingir que esto era solo una coincidencia. La traición que tanto temía ahora estaba ahí, abierta de par en par ante sus ojos, y se encontró incapaz de reaccionar, atrapado entre el deseo de enfrentarla en ese mismo momento y el miedo de enfrentar la verdad. Al regresar a casa, Jake se sentó en el sofá y miró al vacío. Quería gritar, quería romper todo a su alrededor, pero no tenía fuerzas.
En lugar de eso, tomó su teléfono celular y buscó el número de Emily. Su mente le gritó que colgara, que no hiciera nada de lo que pudiera arrepentirse, pero sus dedos marcaron el número, casi como si estuvieran actuando por sí solos. Cuando ella respondió, su voz siempre tranquila y dulce, él solo pudo decir una cosa: ¿dónde estás? Del otro lado hubo una pausa. Sabía que ella estaba buscando una excusa, una mentira que fuera fácil de tragar. Aún estoy en la reunión, respondió ella, con la voz controlada, tal vez tarde un poco más. No me mientas, Emily. La voz de Jake era baja, casi un susurro, pero cargaba con un peso que nunca antes había sentido. Sé dónde estás. Te vi. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que pareció durar una eternidad. Y luego colgó. Jake se quedó allí, quieto, con su teléfono celular todavía en sus manos, como si estuviera sosteniendo un fragmento de un pasado que nunca regresaría. Sabía que no había vuelta atrás, que la confrontación ahora era inevitable. Y, al mismo tiempo, una parte de él todavía quería entender, quería saber cómo empezó todo y qué había llevado a la mujer que tanto amaba a alejarse para siempre. La noche apenas comenzaba y Jake sabía que lo peor aún estaba por llegar. Jake estaba en la cocina, mirando por la ventana, con la mirada perdida en el jardín que había pasado tanto tiempo intentando terminar. El lugar que había esperado que trajera paz ahora parecía un cruel recordatorio de todo lo que se estaba desmoronando a su alrededor. Había decidido no buscar a Emily esa noche, no enfrentarla en el calor del momento. En cambio, se sentó allí, en la oscuridad, esperándola. Cuando giró la llave de la puerta y escuchó los ligeros pasos de Emily entrando, su corazón se hundió, pero su expresión permaneció fría, impenetrable. Entró a la cocina y se sobresaltó al verlo allí, como si no hubiera esperado encontrarlo despierto a esa hora. Jake, ¿estás despierto? Pensé que ya estarías dormido, dijo, tratando de sonar casual, pero su voz tenía un nerviosismo palpable. Jake se giró lentamente, sin mostrar ninguna emoción. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos, en voz baja pero firme. Emily vaciló por un momento y Jake pudo ver el miedo aparecer en sus ojos. Sabía que la noche que él había pasado en silencio, esperando respuestas, ahora estaba a punto de estallar en verdades que ella había tratado de ocultar. Por supuesto, respondió ella, tratando de mantener la compostura. ¿De qué quieres hablar? Jake la miró, luchando por mantener el control. Sé sobre el hombre con el que estuviste hoy. Sé lo que está pasando, Emily. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, y por un momento pareció como si todo el color hubiera desaparecido de su rostro. ¿Qué estás diciendo? No me hagas repetir lo mismo, interrumpió con firmeza. Te seguí. Los vi a los dos juntos. En el restaurante. En el hotel. No hay nada más que ocultar. Emily retrocedió tambaleándose, como si le hubieran golpeado en el estómago. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Jake vio su lucha interna, tratando de encontrar una excusa, algo que justificara lo injustificable, pero sabía que era inútil. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, y no había vuelta atrás. Jake, puedo explicarte. Comenzó, pero su voz era débil, sin convicción. ¿Explicar qué, Emily? Que mientras yo estaba aquí, tratando de mantener nuestro matrimonio a flote, tú ibas a tus espaldas, fingiendo reuniones mientras buscabas a otro hombre? Jake ya no pudo ocultar el dolor en su voz. Era como si cada palabra fuera una herida que se abría de nuevo, más profunda y dolorosa. Emily cerró los ojos por un momento y respiró hondo. No planeé esto, Jake. No se suponía que fuera así. Nunca quise lastimarte. Finalmente dejó caer las lágrimas, la fachada que tanto luchó por mantener comenzó a resquebrajarse. Me perdí y no sabía cómo regresar. Jake observó cada reacción de ella, cada lágrima, y en lugar de sentir pena, sintió una ira creciente. ¿Te perdiste?, repitió con incredulidad. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Te lo di todo, Emily. Hice todo lo posible para que esto siguiera adelante y tú elegiste tirarlo todo por la borda. Lo sé, susurró, con la voz entrecortada. Sé que cometí un error. Pero no es tan simple.
Jaque, tienes que entender que había cosas que no sabías, que yo no sabía cómo afrontar. Entonces, dime. Gritó, su paciencia finalmente se estaba agotando. Dime lo que no sabía, Emily. Dime qué fue tan insoportable para ti que elegiste correr a los brazos de otro hombre en lugar de hablar conmigo. Emily guardó silencio por unos momentos, con los ojos fijos en el suelo. Sabía que ese momento llegaría, pero nada la había preparado para afrontar la verdad. Y luego, en un impulso desesperado, dijo, no se trata solo de nosotros. Se trata de nuestra familia, Jaque. Y, de nuestro hijo. Esas palabras tomaron a Jaque por sorpresa. Él frunció el ceño, confundido. ¿Nuestro hijo? ¿Qué estás diciendo? ¿Está bien? ¿Qué tiene esto que ver con lo que hiciste? Emily sintió que se le formaba un nudo en la garganta, un peso que había cargado durante tanto tiempo y que ahora estaba a punto de liberarse, destruyendo todo a su alrededor. Jaque, yo, no sé cómo decir esto de una manera que no te lastime. Pero necesitas saberlo. Nuestro hijo, tú no eres su padre. El mundo de Jaque se detuvo en ese instante. Las palabras de Emily resonaron en su mente como un golpe que nunca podría haber anticipado. ¿Qué? Casi susurró, con la voz temblorosa, como si intentara negar lo que acababa de escuchar. Él no es tu hijo, Jaque, repitió, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo tuve una aventura, hace mucho tiempo. Fue antes de que él naciera, y pensé que nunca volvería a ver a esta persona, que todo quedaría enterrado. Pero me equivoqué. Él apareció de nuevo, y todo volvió los recuerdos, las dudas, y me perdí. Jaque dio un paso atrás, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Estás diciendo que todos estos años, lo supiste y no me dijiste nada? ¿Qué cría un hijo que ni siquiera es mío, sin saber nada de esto? Emily estaba llorando abiertamente ahora, le temblaban las manos mientras intentaba sostener su rostro, como si pudiera ocultar la vergüenza que sentía. Jaque, sé que es imperdonable. Pero te amo y amo a nuestro hijo. Él es tu hijo, Jaque. Eres su padre, no importa lo que diga la sangre. Yo solo, no sabía cómo decírtelo. Y yo, me perdí de nuevo. Cometí otro error, pero aún así, quería intentar salvarlo. Jaque sintió una furia que nunca antes había experimentado. Todo el dolor, toda la traición, acumulándose dentro de él hasta que no pudo contenerlo más. ¿Ahorrar? Él se rió, un sonido vacío y amargo. ¿Crees que puedes salvar esto ahora, después de destruirlo todo con una mentira de años? Me dejaste creerlo, me hiciste sentir como un padre. ¿Sabías lo mucho que eso significaba para mí, Emily? Lo sé, y es por eso que te lo ruego, por favor, no me odies. Sé que todo lo que hice estuvo mal, pero estoy dispuesto a corregirlo. A hacer lo que sea necesario para hacerte entender. Que, a pesar de todo, todavía te necesito. ¿Crees que puedes borrar esto? La voz de Jaque era baja, pero tenía una intensidad que hizo que Emily se estremeciera. ¿Crees que podré mirarte a ti, a nuestro hijo, y no pensar en todo lo que mentiste? ¿Todo lo que me ocultaste? Se acercó a ella, con los ojos fijos en los de ella, sin apartar la mirada. Lucharé por él. Lucharé por él, porque él no tiene la culpa de sus mentiras. Pero nunca volveré a mirarte de la misma manera. La revelación fue un abismo y ambos sabían que no había vuelta atrás. Emily intentó acercarse, tocar el brazo de Jaque, pero él retrocedió, con la mirada fría y distante. No me toques. Tuviste tu oportunidad de ser honesto. Ahora, haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo, incluso si no es de sangre. Y en ese momento, todo quedó claro para Jaque. Sabía lo que tenía que hacer y nada de lo que Emily dijera cambiaría eso. Jaque salió de la casa esa noche como si estuviera huyendo de un incendio. Respiración agitada, el corazón latiendo con fuerza en el pecho y una confusión que no sabía cómo organizar. El peso de las revelaciones de Emily había caído sobre él como una avalancha, y cada palabra que ella había dicho parecía resonar dentro de su cabeza, torturándolo. Necesitaba espacio para pensar, para entender cómo lidiar con todo lo que se le había presentado,
pero cuanto más intentaba procesar, más perdido se encontraba en un torbellino de ira, dolor y traición. Condujo sin rumbo fijo durante horas, mientras los faros del coche atravesaban la oscuridad de la noche. Aparcó en un parque vacío y salió, sintiendo el aire frío golpear su rostro. Jake se sentó en un banco, tratando de encontrar un hilo de lógica en todo lo que había sucedido. Pero no había lógica, solo estaba el caos de emociones que ahora tenía que afrontar. ¿Cómo pudo Emily mentir durante tantos años? ¿Cómo podía hacerle creer que el hijo que crió, que amaba como si fuera suyo, nunca fue realmente suyo? Se preguntó qué debería hacer ahora. ¿Busca un abogado? ¿Luchar para sacar a Emily de tu vida? Pero, ¿cómo podría alejarse por completo cuando todavía tenía un hijo, o más bien, alguien que creía que era su hijo, alguien a quien amaba sin importar nada? El amanecer trajo una calma sombría. Cuando Jake regresó a casa, lo primero que notó fue que Emily todavía estaba despierta. Parecía haber estado llorando toda la noche, con los ojos rojos e hinchados, pero había una tranquila determinación en su postura. Se miraron fijamente por un momento, como dos extraños que se hubieran encontrado en una tormenta sin saber a dónde ir. «Jake, ¿podemos hablar?», preguntó con voz suave y vacilante. «No sé si hay algo más que decir», respondió con cansancio. «Ya no sé qué pensar. Me arrojas todo esto y esperas que lo entienda, que simplemente lo acepte». «No espero que lo aceptes», dijo, con los ojos llenos de dolor genuino. «Yo solo quiero tratar de encontrar una solución. Sé que todo esto es culpa mía, pero sigo creyendo que podemos encontrar una manera de lidiar con esto. Por los años que pasamos juntos, por nuestro hijo». Esas palabras hirieron profundamente a Jake. Quería odiarla, quería alejarla para siempre, pero había una parte de él que todavía la amaba, que todavía quería encontrar una salida al caos en el que vivían. Sin embargo, había una duda creciente que no podía ignorar. ¿Cómo podría volver a confiar en ella? ¿Cómo podía creer que ella estaba siendo honesta ahora, después de tantas mentiras? ¿Y cómo crees exactamente que podemos manejar esto?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. ¿Crees que podemos fingir que esto nunca sucedió? Emily suspiró, como si cargara con el peso de todas las malas decisiones que había tomado. No. Sé que no podemos fingir. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te he amado. Y que nunca quise que las cosas terminaran así. Sé que eso no borra lo que hice. Pero tal vez podamos encontrar una manera de avanzar, de reconstruir. ¿Reconstruir? Jake casi se rió ante la ironía. Hablas como si fuera posible reconstruir algo que fue destruido desde el principio. Sabías desde el principio que él no era mi hijo y, sin embargo, me dejaste creer una mentira. Eso no es algo que se pueda reconstruir. Eso es algo que aceptar o abandonar. Su conversación no llegó a ninguna parte. Emily trató de explicar sus motivos, diciendo que ella era joven e inmadura cuando todo pasó, que estaba confundida y no sabía cómo salir de esa situación sin destruir la vida de todos los que la rodeaban. Pero sus palabras le parecieron huecas a Jake. Todo lo que escuchó fue un intento desesperado por justificar lo injustificable, y eso lo dejó aún más perdido. Esa tarde, Jake tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la misma casa, fingiendo que todo era normal. Empacó algo de ropa y dejó claro que se ausentaría por un tiempo, que necesitaba espacio para pensar. Emily no intentó detenerlo. Tal vez sabía que insistir solo empeoraría las cosas. «Espero que encuentres una manera de lidiar con esto», dijo en un susurro. «No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar lo que tenemos». Jake no respondió. Simplemente se fue, sintiendo que esa casa que ayudó a construir, que llenó de recuerdos y planes, ahora era un lugar vacío, sin vida, donde cada pared parecía burlarse de él, recordándole lo que él creía que era la verdad. Condujo hasta un motel, alquiló una habitación por unas noches y se encerró allí, lejos de todo y de todos, tratando de encontrar algo de claridad en medio del caos. En el silencio de la habitación del motel, Jake se encontró enfrentando algo que nunca antes había considerado, un dilema moral que ponía a prueba todo lo que creía. Debería luchar por la custodia del niño que siempre consideró su hijo, aunque sabía que no tenía ningún vínculo de sangre.
¿Cómo podría reivindicar un papel que, en el fondo, no tenía derecho a ocupar, pero al que se aferró con todas sus fuerzas? ¿Y si luchar por la custodia significaba destruir aún más las vidas de Emily y del niño, qué debería hacer? Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias que no podrían deshacerse. Si decidía alejarse, estaría perdiendo algo que siempre había considerado parte de sí mismo, pero si decidía quedarse y luchar, necesitaría enfrentar a Emily como nunca antes lo había hecho. Más que nunca, Jake se encontró atrapado entre lo que era correcto y lo que su corazón aún deseaba. Pensó en el niño, en la sonrisa inocente que veía todas las mañanas, y se preguntó cómo podría explicarle la situación, cómo podría justificar sus acciones sin destruir su mundo. A la mañana siguiente, Jake llamó a un abogado. Sabía que necesitaba prepararse para una batalla, pero todavía no estaba seguro de qué tipo de batalla sería. Necesitaba consejo, necesitaba entender sus opciones. Cuando llegó al despacho del abogado, se sentó, explicó la situación y permaneció en silencio, esperando escuchar algo que pudiera dar sentido al caos que vivía. Tienes derecho a luchar por la custodia, dijo el abogado, tras escuchar todo. Incluso si no existe un vínculo biológico, puedes afirmar que has sido su padre desde su nacimiento, que eres su tutor legal. Pero debo ser honesto, Jake. Este tipo de proceso puede ser largo y doloroso para todos los involucrados. Y al final, depende de cómo el juez interprete el interés superior del niño. Jake salió de la oficina más confundido que nunca. Sabía que necesitaba decidir rápidamente qué hacer, pero el peso de esa elección era inmenso. Al mismo tiempo que sentía una ira ardiente por todo lo que Emily había hecho, sentía una profunda tristeza ante la idea de perder todo lo que creía que era su familia. No sabía si estaba dispuesto a renunciar a eso o si estaba dispuesto a afrontar una batalla que podría destruirlos a todos. El dilema moral que lo atormentaba se hacía más complejo minuto a minuto, y sabía que cualquier decisión que tomara lo perseguiría por el resto de su vida. Jake pasó semanas fuera de casa, dividiendo su tiempo entre reuniones con abogados y noches solitarias en el motel, donde intentaba prepararse para lo que estaba por venir. Su decisión final no la tomó en un momento de claridad, sino más bien una noche en la que, mirando al techo de su habitación, se dio cuenta de que, por más que intentara escapar, no podía ignorar sus sentimientos por el chico que tenía criado como su hijo. Sabía que la batalla legal sería una herida abierta para todos, pero también sabía que necesitaba luchar por lo que realmente importaba. Regresó a casa esa misma semana, con la mente concentrada y preparada para el enfrentamiento final con Emily. Cuando llegó, ella estaba en la sala, como si lo hubiera estado esperando, con los ojos vacíos, cansada de tantas noches sin dormir. «¿Has vuelto?», dijo, con voz suave, con un tono de esperanza mezclado con miedo. Jake, desearía mucho que pudiéramos encontrar una manera de superar esto. Se sentó en el sofá frente a ella y la miró fijamente durante un largo momento antes de finalmente responder. «He tomado mi decisión, Emily. Voy a pedir la custodia de él». El shock cruzó su rostro y, por un instante, vio la expresión de alguien que acababa de perder terreno. «Jake, por favor. Sé que hice todo mal, pero él es mi hijo. No puedes simplemente quitármelo». «Me quitaste todo, Emily», respondió con voz firme pero con un toque de tristeza. «Me quitaste la verdad, me quitaste la oportunidad de saber quién era realmente en este matrimonio. Pero él también es mi hijo. Yo lo crié, estuve allí todos los días y nada va a cambiar eso. Y es por eso que yo lucharé por él porque, a diferencia de ti, no puedo vivir mintiendo». Ella se derrumbó y las lágrimas finalmente fluyeron de una manera que ya no podía controlar. Por un momento, Jake sintió lástima por ella, pero rápidamente se deshizo de ese sentimiento. No podía permitirse el lujo de ser débil ahora. Necesitaba ser firme por el chico, por la verdad que sabía que merecía ser contada, incluso si dolía. En los días siguientes comenzó el proceso. La batalla judicial fue tan amarga como Jake imaginaba, con abogados lanzando acusaciones y exponiendo secretos que ambos hubieran preferido enterrar para siempre. Emily intentó argumentar que Jake estaba siendo vengativo, que no tenía derecho a pedir la custodia de un niño que no era biológicamente suyo, pero Jake se mantuvo firme. Demostró ante el tribunal que era el padre en el sentido más importante, el que estaba presente, el que amaba y cuidaba.
Pero lo que Emily no sabía era que Jake había descubierto algo más, algo que usaría como último truco. Había localizado al amante que ella tenía cuando quedó embarazada y se aseguró de incluir esa información en los documentos judiciales. Para sorpresa de Emily, su amante no quiso ayudar. No quería responsabilidad, no quería verse involucrado y mucho menos quería verse asociado al escándalo que comenzaba a extenderse por la ciudad. Jake aprovechó esta desgana, argumentando que el niño no tendría seguridad emocional o familiar si fuera separado de su padre. El juicio terminó y la decisión del juez fue clara: custodia compartida, pero con preferencia para Jake durante la semana. A Emily le quedaron fines de semana y algunas vacaciones, algo que nunca imaginó que sucedería. Al escuchar la decisión, ella se derrumbó en la sala del tribunal, sus gritos desesperados resonaron por toda la sala, mientras Jake se mantenía firme, incluso cuando por dentro sentía que un amargo vacío se extendía. Realmente no había ganado. Solo había evitado que Emily perdiera por completo a su hijo, pero aún así, el costo era demasiado alto. Después del juicio, tuvieron una última conversación, un rápido encuentro en la puerta del juzgado. Emily se acercó, con el rostro todavía húmedo por las lágrimas que intentaba contener. Tú ganas, Jake. Pero espero que algún día entiendas que nunca quise que fuera así. Nunca quise lastimarte. Lo sé, Emily, respondió, sin mirarla directamente. ¿Pero no te das cuenta de que algunas verdades son demasiado crueles para ocultarlas? Intentaste protegerte a ti mismo, no a nosotros. Y ahora todos estamos pagando el precio por ello. La vida siguió su curso, pero nada volvió a ser igual que antes. Jake comenzó a dividir sus días entre el trabajo y los momentos que tenía con el chico, intentando recuperar cierta sensación de normalidad. Se vio a sí mismo en el papel de un padre soltero y, por difícil que fuera, supo que había tomado la decisión correcta al no abandonar al niño que siempre había considerado suyo. Los años de mentiras de Emily no pudieron borrar el amor que sentía, y él estaba dispuesto a ser el mejor padre posible, incluso si eso significaba cargar con las cicatrices de todo lo sucedido para siempre. Emily, a su vez, intentó seguir adelante. Se encontró aislada, sin el apoyo que siempre tuvo. Sus amigos comenzaron a alejarse e incluso sus compañeros de trabajo la miraban diferente. La traición que perpetró no solo afectó a Jake, sino que destruyó su propia reputación. Intentó recuperarse, buscar ayuda para afrontar todo lo que había escondido durante tanto tiempo, pero sabía que nunca recuperaría lo que había perdido. Y cada vez que veía a su hijo ir a la casa de Jake, el dolor de saber que podría haber hecho las cosas de otra manera la perseguía, recordándole que incluso con la custodia compartida, nunca sería la madre que quería ser. Jake todavía pensaba en Emily a veces. A veces enojado, a veces triste, pero sobre todo con un sentimiento de aceptación. Sabía que el pasado no se podía cambiar, y lo único que podía hacer era avanzar, paso a paso, sin dejarse consumir por lo sucedido. Esperaba que, de alguna manera, Emily también encontrara la paz, incluso si estuvieran separados, incluso si nunca pudieran volver a ser lo que alguna vez fueron. Su historia no terminó en reconciliación. No hubo redención total, ni el clásico final feliz. Pero al final había algo cierto, algo real en la forma en que cada uno de ellos tuvo que lidiar con sus propias elecciones, sus propios defectos. Jake continuó con su vida, reconectándose con las pequeñas cosas que alguna vez le trajeron alegría, mientras Emily enfrentó las consecuencias de sus acciones y aprendió por las malas que algunas mentiras destruyen más que la verdad. Y esa fue nuestra historia hoy. ¿Qué pensaste? Comenta a continuación y comparte tu opinión, queremos saber qué piensas sobre este resultado. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte ninguna de nuestras historias. Aquí siempre traemos narrativas intensas y emotivas que muestran cómo la traición puede destruir vidas. Y recuerda, no apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima historia.